Chicos, buenas tardes. Continuando con los tópicos que se dan bastante en cirugía, en la rotación de cirugía, y ustedes como internos van a ver que ustedes van a ver bastante pacientes que tienen contusiones, valga la redundancia, contusocortantes. Por eso es que van a ver muchas suturas y ustedes van a ser médicos que van a suturar bastante en sus rotaciones de cirugía. Bueno, la idea es esa, ¿no? Les voy a mostrar algunas técnicas de sutura que ustedes deben saber, pero para esto ustedes deben saber qué tipo de material y qué características tiene cada una de estas y para qué sirve, ¿no? Y el tiempo de duración de estas mismas. Bien, miren muchachos, antes había nosotros cogíamos un hilo aparte y aparte la aguja. Actualmente existen suturas que vienen con hilos, agujas redondas, agujas cortantes, con ciertas mediciones. Y estas se clasifican en qué, según el origen y según el tiempo de permanencia que están en el tejido. Según el origen tenemos naturales y tenemos sintéticas. Naturales tenemos de origen natural el catgut y la seda. De origen vegetal el lino y el algodón. De origen mineral el acero. Y las sintéticas, que son las más comunes, las poliamidas, los poliésteres, la polidoxanona, el famoso PDS, el ácido poliglicólico y el poliglactin 919, que es el bicril. Otros son el polipropileno y el polietileno. El polipropileno y el polietileno, generalmente, sobre todo el polipropileno, nosotros lo vemos bastante en las mallas que se usan para corrección de hernias o de ventraciones, ¿no? Y según el tiempo de permanencia en el tejido tenemos lo que son las absorbibles y las no reabsorbibles. Dentro de las reabsorbibles tenemos el catgut simple o crómico, tenemos el poliglequil, el ácido poliglicólico, el poliglactin y la polidoxanona, que es el PDS. Dentro de las no reabsorbibles, el algodón, el lino, la seda, el nylon y el polipropileno y el polietileno. Dentro de estas, las que nosotros vamos a ver en mayor cantidad en los hospitales, ¿cuáles son? El catgut crómico, vamos a ver el ácido poliglicólico y el poliglactin, que es el bicril, y más específico la polidoxanona o el famoso PDS. La polidoxanona, el poliglactil y el ácido poliglicólico y el catgut nosotros lo usamos bastante para suturas que están o en cavidad o que son subdérmicas, en las cuales no vamos a retirarlo, sino se van a absorber solas. En cambio, para afuera, en algunos casos, tenemos el hilo, los más comunes, el lino, la seda y el nylon. La seda es seda negra y el nylon es de color verde. Es lo más común y es lo que nosotros vemos casi siempre en nuestros hospitales. Nunca van a faltar una seda negra o un nylon, que es lo que siempre nosotros tenemos. Y para las suturas que son las que se van a reabsorber, es decir, las que no necesitamos retirarlas, son las más comunes, el ácido poliglicólico, el bicril y la polidoxanona, el PDS. Es lo que nosotros vamos a ver en mayor cantidad en el hospital. Entonces, para recapitular, muchachos, entre los hilos de sutura tenemos, según el origen, pueden ser naturales o sintéticas. Y según el tiempo de permanencia son las reabsorbibles y las no reabsorbibles. A ver, estas son fotos que yo les he tomado. Por ejemplo, acá tenemos una seda negra trenzada con una aguja. Cuando dice MR es una aguja redonda. ¿Qué significa redonda? Que es solamente con la punta, no corta, sino es penetrante. En este caso vemos de una marca que se llama Cirugía Peruana, una seda negra trenzada, ¿ya? Es de 75 centímetros de largo. Esto de acá que ustedes ven es el hilo, esto es la aguja, es una aguja redonda, ¿ya? De 2.5 centímetros o 25 milímetros aproximadamente. Ustedes cuando vean la aguja tienen que saber que viene un sobresellado. Ya, en este caso, estos dos me muestra la cantidad o el grosor de la aguja, ya 2,0, perdón, del hilo, es un hilo de 2,0, generalmente es más gruesito. Ya, acá nosotros tenemos, por ejemplo, miren,
una aguja redonda de 25 milímetros de largo, ¿ya? Pero redonda. Y acá nosotros tenemos el largo del hilo, 75 centímetros. Y el grosor, cuando más cerca estén al cero, son más gruesos. Cuando más alejados estén del cero, son más delgados. Por ejemplo, este es un 2-0, es un hilo grueso. ¿Ya? Acá tenemos que es una aguja redonda, es una seda negra, gruesa de 75 centímetros. En este caso, miren muchachos, tenemos un nylon. Vamos a ver el hilo, el nylon, que es esto de acá, de color azul. MC15, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que tiene, ¿qué cosa? Que tiene que 15 milímetros, es decir, 1.5 centímetros. Y la mitad es cortante. Cuando ustedes vean este triangulito en el hilo, quiere decir que es cortante. Puede haber también redonda, pero en este caso es cortante. Es monofilamento y acá es trenzado de varios filamentos. Por eso, recapitulando, estos hilos no absorbibles tenemos lo que es los más comunes, el nylon, y tenemos la seda negra. También hay lino, algodón, pero eso generalmente se usa en sala de operaciones. Nosotros ya para hacer hemostasia, cerrar, pero nosotros en el tópico de cirugía, lo más frecuente es la seda negra y el nylon. Obviamente, chicos, ustedes para cara no van a meter seda y no van a meter, o sea, van a meter nylon en carita, pero tiene que ser finito, de 4-0 para arriba, 4-0, 5-0. Cuando es párpado, generalmente usamos 6-0, o sea, un 5-0 o un 6-0, y les queda finito porque el hilo es un monofilamento, es delgado, generalmente cortante, ¿ya? Como ustedes ven acá, estos son hilos de E-Salud, donde dice E-Salud, prohibido su venta, ¿ya? Acá les muestro los más comunes que nosotros tenemos en sala de operaciones, que ustedes lo van a ver. Por ejemplo, ustedes quieren un ácido poliglicólico. Mucha gente confunde el ácido poliglicólico con Vicryl. En el salud incluso eso lo catalogan como Vicryl, pero no es Vicryl. Ya les dije, el Vicryl también es sintético, pero es el poliglactil. Es otra sustancia, ¿ya? En este caso, por ejemplo, miren ustedes, este es un 5-0, es delgado. Este es redonda, ya de 15 milímetros y de largo tiene 70 centímetros. Es una sutura quirúrgica sintética, que ustedes conozcan, por favor. Acá mismo dice aguja media círculo redonda. Esta es redonda. Pero también tenemos cortante en el ácido poliglicólico, y ustedes pueden pedirlo y lo ven en el grafiquito. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un poliglactín, que es que es el Vicryl, que obviamente es más caro que el de acá. Acá, ¿qué nos muestra? Nos muestra, miren ustedes, que tiene aguja igual redonda. ¿Por qué son redondas todas en este caso? Porque nosotros las usamos bastante para cavidades, para intestinos. Como cirujanos generales nosotros vamos a usar en su gran mayoría agujas redondas para hacer anastomosis intestinal. ¿Qué es la anastomosis? Es cuando tratamos el intestino seccionado, los abocamos entre sí y los suturamos, es decir, anastomosamos. Y para estas anastomosis generalmente nosotros pedimos agujas redondas, por eso que en sala de operaciones nosotros vamos a tener siempre las agujas redondas de los hilos de sutura. Volviendo con eso, por ejemplo, acá tenemos el cálculo crómico. También este de acá es de origen animal. Ya, ustedes ven, acá lo determina cirugía general, suturas quirúrgicas naturales, no son sintéticas, es natural. En este caso, ¿qué cosa es? Medio círculo redondo. Miren lo que dice, ¿de qué tamaño tiene? 70 centímetros. 3-0 es delgado. Ya de 2-0 para abajo el grosor aumenta. ¿Ya? Acá tenemos, ¿qué cosa? Un polidoxanona. La polidoxanona, muchachos, es también una sutura quirúrgica sintética. Estas 4 suturas, entre la natural y las 3 sintéticas, muchachos, son, ¿qué cosa? Reabsorbibles. Son hilos que se absorben, que el cuerpo lo absorbe, y esto tiene un tiempo de duración que se absorbe. Por eso la que más demora en absorberse es el PDS. Por eso es que muchos cirujanos tratan de conseguir el PDS para hacer las anastomosis, para poder tener cuidado con estos procedimientos, para que te duren más estos hilos y no se
abran las suturas o las anastomosis, ¿ya? Bueno, continuando, chicos, miren, acá les muestro una, como les dije, cuando más estás alejado del cero, son suturas más delgadas. Mira, dentro de las no absorbibles nosotros, ¿qué usamos? ¿Qué hilos podemos usar? Acuérdense, jamás usen seda negra en cara, por favor, es hacer un daño a los pacientes. Lo que nosotros usamos en carita, párpado, cuello, piel, donde es piel, básicamente es nylon. Miren ustedes, 6-0 párpado, cara 5-0, 6-0. El tiempo de retiro que se da en párpados, como es finito, puede ser 2 a 4 días. En cara, de 4 a 6 días. En cuello, de 5 a 7 días. En el tronco, de 7 a 12, generalmente 7 días. En extremidades distales, en palmas de la mano, palmas del pie, son de 10 a 14 días. Cuero cabelludo, no hay problema, 10 a 14 días. Acá puedes usar seda negra si quieres, nylon 3-0, 2-0. La cosa es hacer la hemostasia o evitar el sangrado. Cuero cabelludo no necesitas ser muy fino. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tú quieres es juntar las secciones del corte que estén adosadas. ¿Para qué? Para que no haya más sangrado. No necesitas hacer hilos finos para que no queden huella, ¿no? Cuanto más grueso es el hilo, puede haber mayor reacción de la piel y por ende mayor secuela, ¿ya? Ese es un cuadrito importante que nos ayuda para ver el tiempo de retiro de puntos que nosotros tengamos, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es un equipo de sutura básico que ustedes necesitan tener? Un portaaguja, una disección con uñas, una tijera de mayo, puede ser recta o curva como en este caso, y a veces un porta que nos ayuda para poner ay, se me fue el nombre del porta bisturí, una hoja de bisturí. Acá nos ayuda también, el bisturí tiene números distintos, pero generalmente nosotros no lo usamos, ¿no? Lo que usamos bastante ustedes van a ver cuando comiencen a hacer su internado, el material de sutura que les van a traer para hacer la sutura, perdón, es el portaagujas, la disección con uñas y la tijera de mayo. Acá nosotros vemos la piel, la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. ¿Por qué les muestro esta figura? Porque si el corte es muy profundo, chicos, van a tener que hacer suturas internas en 2 planos. ¿Qué significa suturas en 2 planos? Que primero afrontaré la parte más proximal, más profunda. ¿Con qué hilo? Con un hilo que sea reabsorbible, que cause menos respuesta o menos reacción. ¿Qué hilo será este? Generalmente el que tenemos nosotros siempre en la mano es el ácido poliglicólico, y si hay Vicryl, mejor. Con esto nosotros afrontamos la parte interna y se nos hace más fácil afrontar la piel. Para afrontar la piel, muchachos, si ustedes ya con el tiempo comiencen a agarrar experiencia, van a tener que tenemos distintas técnicas de sutura. Acá ya les voy a hablar las técnicas de sutura más comunes que ustedes deben saber como estudiantes de medicina. Pero hay que entender que ustedes como internos de medicina posiblemente vayan a suturar piel, ya, porque las otras suturas que son a nivel abdominal, en cirugía general, casi siempre lo hace el residente ya que le está en formación. Ustedes tienen que aprender lo más que puedan a nivel del tópico de emergencia, que se pueda resolver, las suturas que se puedan resolver ahí, cuero cabelludo o piel, ¿no? Ya, miren ustedes, dentro de la sutura por planos que nosotros vamos a tener, tenemos la piel, tejido celular subcutáneo, los músculos. Si hay músculos ya, eso ya tienen que pasar la voz al residente porque es la labor de ellos. Ustedes hasta tejido celular subcutáneo, cuando agarren más cancha y tengan mayor experiencia, ya podrán hacer suturas más profundas y siempre usando los hilos los hilos reabsorbibles. ¿Está bien? Listo. Dentro de las técnicas, muchachos, que ustedes deben saber sí o sí son las 7 técnicas más comunes. ¿Por qué? Porque van a tener lesiones contusas en las cuales va a haber corte fino, corte liso, ¿ya? Sin bordes estrellados, son los más comunes. Acá un nudo simple que ustedes están viendo acá,
es el más utilizado en la atención primaria. Con una sutura discontinua es muy fácil, ustedes van a comenzar a verse donde no va a haber mucha tensión. La cosa es afrontar, hacer la síntesis de esta sutura. Una sutura continua, esta generalmente lo haces cuando son cortes ya diversos, ¿no? Mucho más grandes, como esta sutura intradérmica continua, que es la que a veces nosotros, si el paciente colabora, nosotros le hacemos. ¿Para qué? Para que no quede huella. Y acá generalmente usamos nylon, un nylon bien finito que luego lo retiramos, generalmente el 4-0 o 5-0, dependiendo de dónde está el corte. En la carita nosotros, bueno, particularmente como cirujano pediatra, en los pacientes pediátricos, tratamos de no hacer este tipo de suturas o nudos simples. ¿Para qué? Para que no quede mucha huella. Y hacemos suturas intradérmicas continuas. Estos puntos colchoneros son generalmente cuando vemos que hay un tipo de cortes donde sangra mucho y hacemos puntos hemostáticos, ¿no? Acá la herida es cuando hay cortes en el cuero cabelludo, hacemos la misma sutura discontinuas, como la que vemos arriba en cuero cabelludo, pero ya pues con hilos más gruesos, ¿no? Acá nos hablan de colocación de grapas, pero en nuestra realidad todavía no tenemos eso en las emergencias, ¿no? Las emergencias lo que vamos a tener son hilos de sutura y que ustedes tienen que poder practicar. Miren, este es un corte tipo colgajo. Ya, este es un colgajo y ustedes primero lo que tienen que hacer es afrontar los bordes laterales para que puedan estar más juntos, y recién ahí, muchachos, afrontar ustedes ¿qué cosa? La esquina. Miren acá, es importante este grafiquito que ustedes determinen para ver la sutura de la esquina, cómo se tiene que hacer, por favor. ¿Ya? Bueno, muchachos, ahora, después que ustedes terminan la sutura, tienen que conversar con los familiares, tienen que indicarles qué hacer y qué no hacer. Para empezar, siempre se sugiere, viendo cómo está la herida, generalmente, muchachos, viendo in situ la herida o cómo ha sido el corte, no mojar ni quitar el vendaje por 24 o 48 horas, manteniendo la herida limpia. Se cambiará solo si se ensucia o moja con el exudado. ¿Qué es el exudado? Es lo que sale de la herida. En proceso de cicatrización hay un líquido que sale para poder apoyar la cicatrización, pero ese exudado a veces moja mucho la gasa y es menester cambiar esa gasa, no dejarlo ahí, porque eso es un cultivo para ciertas bacterias. Ojo, como tú no quitas el vendaje en 24 o 48 horas, la primera curación se realiza en 24 y 48 horas. ¿Para qué? Para determinar si hay algún tipo de infección. Ahora, si hubiera alguna posibilidad de infección como calor, rubor, dolor, mal olor, fiebre de repente, y vemos secreción purulenta, o sea, pus, hay que estar atentos a esto y hay que estar presentes. Y el paciente, decirle que si ven esto, debe regresar nuevamente con nosotros. La herida debe ser lavada cada 24 horas después que se retiró esto, lavarlo diariamente después que ya se retire el apósito y poner otro vendaje y lavarlo diario. Retirar los puntos de sutura en los días indicados según dónde ha sido la sutura. Ya les mencioné en un grafiquito anterior, a veces cuando es párpado, 2, 3 o 4 días es suficiente, nosotros los retiramos y los colocamos. ¿Para qué? Para que no quede huella. Si es en carita, 4 o 5 días estamos retirando el hilo y hacemos un afronte con algunas tiritas que nos ayuden a continuar con este afronte. ¿Está bien? Miren ustedes, en caso de heridas con tiras adhesivas, hay unas tiritas que se llaman Steri-Strip, que es las famosas maripositas que le dice, en las cuales nosotros también afrontamos a veces la herida. Cuando es fácil, en carita sobre todo, vemos que fácilmente se afronta, nos ayuda y ya no exigimos al paciente que se haga estas suturas, ¿no? Porque sobre todo cuando es paciente pediátrico tiende a el llanto, lo que puede ocurrir, ¿no? El paciente no se deja suturar. Y siempre se le pide al paciente que no exponga la herida. ¿Por qué? Al sol. ¿Por qué? Porque esta herida, pues lamentablemente con el sol tiende a acumular mayor melanina, o a veces tienen una reacción diferente y hacen hasta cicatrices queloides, ¿no? Y después de esto, se habla con el paciente con algunas cremas que ayudan o que estimulan la cicatrización y una mejora en el proceso de epitelización. Ojo, muchachos, antes de que ustedes realicen alguna sutura, tienen que entender que debemos colocar nosotros la anestesia, la que nosotros tenemos generalmente en los hospitales, la lidocaína, sin epinefrina, es al 2% de lidocaína, es la que nosotros generalmente tenemos que usar en el tópico de nuestra cirugía.
siempre con una aguja bien finita, generalmente la aguja de tuberculina, ¿ya? Para que no tengamos problemas. Muy bien, muchachos, espero que esto les sirva y les ayude a ustedes. Y bueno, esto sería todo con respecto a lo que quería hablarles con respecto a las suturas que tenemos. Muy bien, me despido.